a empezar a hacer con respecto a esta materia. La materia se llama Introducción a la Emergencia Médica. No sé si todos están pudiendo ver la pantalla. A ver si... No, me parece que no está saliendo. Ahí lo vamos a compartir de vuelta. Bien. Esta es una materia que es una materia muy dinámica, es una materia que también es muy completa, porque se nutre también de todo lo que son los conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo en las distintas materias que van a ir cursando. Claramente, claramente, al nutrirse de las otras materias, es una materia que va a llevar a la práctica todos los conocimientos que de alguna forma ustedes van a ir teniendo justamente en todo esto que vamos a ir desarrollando a lo largo de este año. Esta materia se llama Introducción a la Urgencia y a la Emergencia Médica. Es una materia que después se va a transformar en la materia de táctica y estrategia. Es una materia donde ustedes van a aprender los distintos protocolos de seguridad, los distintos protocolos para poder trabajar justamente en todo lo que es cada uno de los escenarios que nosotros vayamos entendiendo o encontrando en todo lo que es el ámbito de las emergencias, ¿sí? ¿Y por qué les digo que vamos a trabajar con protocolos? Porque justamente lo que nosotros tratamos a nivel de la sanidad mundial es de estandarizar todos los procedimientos a realizar, por eso ya iremos viendo qué escuelas vamos a ir trabajando justamente para adoptar una u otra. En definitiva, la mayoría de las escuelas son buenas, sí, pero tal vez el entrenamiento o la aprobación científica nos haga elegir alguna de las escuelas determinadas justamente para poder desarrollar mejor una táctica o una estrategia adecuada al recurso de emergencia que nosotros vamos a necesitar. Tengan en cuenta que esto, a ver, va a ser muy dinámico, porque si bien es cierto que ustedes van a encontrar emergencias probablemente muy parecidas, cada una de las emergencias va a ser totalmente distinta a la otra, ¿sí? Y por ello es que ahí es donde vamos a aplicar los protocolos justamente de intervención, pero sabiendo que pueden existir distintas tácticas y distintos recursos o estrategias a aplicar en cada una de estas situaciones. No es lo mismo que, por ejemplo, a una persona la atropellen en medio del centro de la ciudad de Córdoba, que esa persona fuera atropellada en una ruta provincial, donde el centro asistencial probablemente esté mucho más lejos y donde la primera respuesta esté mucho más allá de 45 o 50 minutos. Claramente, de una zona urbana, estamos convirtiendo esta situación en una zona donde probablemente terminemos con una emergencia complicada, donde se convierte en una zona agreste, donde la ayuda tal vez no pueda llegar claramente rápido en esta situación, ¿sí? Bien, entonces, para que tengamos todos en cuenta, esta es una materia que es muy dinámica, es una materia que es muy verticalista, es una materia donde también vamos a tener que trabajar toda la parte física de nosotros y acondicionar nuestro cuerpo, vamos a trabajar mucho con la ergonomía de nuestro cuerpo, vamos a trabajar con distintas situaciones justamente para poder complementar nuestro trabajo. Tengan ustedes en cuenta que probablemente cuando ustedes estén trabajando en sus centrales de emergencia, tengan que subir y bajar de su ambulancia, de su dotación, varias veces en el día, ¿sí? Con todo lo que es el equipo que ello conlleva, ¿no? Entonces, esto nos va a modificar de alguna forma porque ustedes van a tener que preparar su cuerpo para no dañarse, van a tener que preparar de alguna forma este cuerpo para subir y bajar con un peso que no es el de eso, no es el habitual que nosotros tenemos, sino que justamente vamos a tener que saber adaptar estas posturas para que no nos hagan mal y demás. Luego les voy a poner en el Classroom todo lo que es el reglamento para que ustedes para la próxima clase lo estudien. Quiero comentarles también que la metodología de esta cátedra es que nosotros necesitamos que permanentemente se vaya estudiando para que de alguna forma nosotros podamos
vamos a ir entendiendo y llevando a la práctica estos conocimientos que vamos a ir adquiriendo, ¿sí? Bien, vamos a ver de avanzar justamente y encontrar, a ver, lo primero que nosotros creo que nos tenemos que preguntar, y muchos de ustedes tal vez necesiten tenerlo en una de esas presente, es qué venimos a hacer a la universidad, por qué elegimos la carrera de paramédico o qué significa ser un paramédico, ¿no? Porque está todo esto muy bueno de los primeros auxilios, los primeros socorros, pero realmente estamos preparados para conformar parte de un staff profesional de primera respuesta. Estamos listos justamente para todo lo que es esta situación de atender emergencias y en qué lugar vamos a atender cada una de estas emergencias que nosotros vamos a ir encontrando, ¿sí? Claramente ahí iremos desarrollando estos objetivos generales donde la formación superior en emergencias médicas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba propone una mirada sumamente distinta, una mirada sumamente compleja, porque de alguna forma nosotros necesitamos generar un paramédico que también sea un paramédico con una cultura general muy completa, un paramédico donde pueda tener otro tipo de intervenciones y este paramédico probablemente también haga muchas tareas de rescate y haga una participación activa en distintos escenarios de emergencia, ¿sí? Esta primera pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué significa ser un paramédico? Bueno, justamente el paramédico podemos definirlo tal vez como ese profesional que se encarga de atender una emergencia médica durante una etapa del prehospital. Y acá queremos cambiar un poco el concepto de lo que es justamente profesional, ¿no? No queremos desmerecer a nadie, pero en su momento se subía a la ambulancia a personas que probablemente no tenían una preparación idónea justamente para trabajar en todo lo que significa una emergencia. Teniendo en cuenta que hay emergencias de distinta envergadura y teniendo en cuenta justamente que de alguna forma esto se va a complicar en cada una de las salidas, en cada una de las intervenciones. Ya dejamos de ser esa persona que tal vez tiene algunos conocimientos, esa persona que probablemente, a ver, con ese ganas de querer ayudar, quiera intervenir en lo que es la emergencia, ¿no? Este profesional que nosotros pretendemos formar y encarar justamente en todo lo que es el ámbito universitario, es darle este tinte de profesionalidad, es darle este tinte de conocimiento, de sabiduría y justamente poder tal vez de alguna forma ponernos en esencia de lo que es el bastón de Esculapio, esa posibilidad de tener el mando, esa posibilidad de tener conocimiento justamente para poder trabajar y saber que este tipo de emergencias van a ser resueltas por personas que no van a estar improvisando, sino que claramente van a estar adaptando cada uno de los recursos que van a tener al alcance de su mano para poder trabajar y ser realmente profesionales en lo que es la formación de su trabajo, en la formación y en el desarrollo de todo lo que son este tipo de tareas. Les Disculpe, Alejandro. recuerdo, por favor, apaguen los micrófonos, todos los micrófonos, así de alguna forma no interferimos con todo lo que es la clase. Bien, dentro de estos objetivos generales que nosotros vamos a ir encontrando o vamos a ir desarrollando, justamente vamos a encontrar algunas competencias que son pura y exclusivamente al ser humano y a su actividad en la parte profesional, ¿no? A ver, ¿qué pretendemos nosotros justamente como objetivo? Tratar de asimilar y descubrir los conocimientos científicos y técnicos para una medicina prehospitalaria. Esto de alguna forma significa que nosotros vamos a ir desarrollando estas cuestiones avaladas justamente por la comprobación científica. Nosotros no vamos a estar experimentando con algunas cuestiones, sino que todo esto que nosotros vamos a efectuar de alguna forma ya está probado, de alguna forma ya está testeado y claramente la comprobación científica nos indica que de alguna manera está resultando. Por eso mismo también tengan en cuenta que los distintos protocolos van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí?
todo lo que nosotros hoy aprendamos, vamos a tener que mantenerlo en un entrenamiento constante y de alguna forma también eso nos va a servir para capacitarnos, seguir aprendiendo de una forma permanente y tener en cuenta que probablemente hoy algunos procedimientos no resultan, pero la comprobación científica nos lleve de acá a unos años a saber justamente que tal vez se puedan modificar algunas cuestiones, ¿no? Y que tal vez, según el lugar, según la situación, esas cuestiones que se modifican pueden ser justamente buenas y tener estos factores en cuenta para poder cambiar justamente estos protocolos de actuación. ¿Qué otra cosa que buscamos justamente como un objetivo general es esto? La posibilidad de generar una capacidad de observación donde ustedes permanentemente puedan estar analizando muchos factores. Y de hecho, uno de los factores que nosotros vamos a trabajar desde el primer momento es la seguridad, la escena y la situación, donde ya iremos desarrollando justamente qué es cada uno de estos factores, pero realmente es necesario que el análisis sea permanente. Una posibilidad también de reflexionar a medida que vamos teniendo estas intervenciones, ¿no? Lo que habíamos dicho, probablemente las emergencias sean parecidas, pero ninguna urgencia, ninguna emergencia es exactamente igual a la otra. Puede cambiar el paciente, puede cambiar las condiciones geopolíticas, las condiciones climáticas, justamente las cuestiones culturales, también de alguna forma van a ir incidiendo en todo esto que nosotros vamos a ir trabajando. Un discernimiento, un juicio crítico es algo que mínimamente necesitamos de ustedes, porque con ese juicio crítico ustedes van a poder observar tanto una facción de lo que es la emergencia como las distintas posibilidades que se van a presentar, y a través de ese discernimiento ustedes probablemente puedan justamente optar por un protocolo correspondiente o una táctica o una estrategia que sea mucho más efectiva en ese caso para poder trabajar, ¿sí? A ver, situaciones donde este discernimiento y este juicio crítico lo vamos a necesitar para que ustedes de alguna forma puedan hacer una resolución de conflictos, una resolución tanto rápida y segura, precisa, de los distintos problemas que van a ir surgiendo justamente en todos estos escenarios que son los distintos casos de la emergencia. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a cambiar una diapo más. Bien, esto de alguna forma es importante que ustedes puedan saber que discernir o buscar el discernimiento en estas situaciones es distinguir o elegir una cosa de otra, marcando justamente las diferencias que hay entre ellas, ¿sí? Eh, una cosa realmente puede ser muy parecida a la otra, pero vamos a buscar la causa, el efecto, cuáles son las consecuencias en cada una de las participaciones que nosotros vamos a llamar intervenciones. Tengamos en cuenta que eso es el juicio crítico, ¿no? Por medio del cual donde vamos a trabajar este discernimiento y vamos a percibir y justamente declaramos de alguna forma la diferencia entre estas situaciones que nosotros vamos a ir encontrando. Tengan en cuenta que eso también puede hacer la diferencia a que nuestra vida esté en peligro, que salvemos la vida del paciente o simplemente que el paciente lo estemos acompañando a un buen morir, ¿no? Entonces, todos estos factores de alguna forma son sumamente necesarios para tenerlos en cuenta. Son factores que discernir y llegar a un discernimiento nos permite justamente tener un juicio crítico, una mirada sumamente observadora, ser sumamente analistas con todo lo que está pasando en todo nuestro entorno. Nunca, nunca, bajo ningún concepto, descuidemos el entorno en 360 grados, porque claramente nosotros vamos a estar enfocados en lo que está pasando en la situación de emergencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que en nuestro entorno probablemente existan otro tipo de peligros, ¿sí? Es estar justamente en este discernir, el buscar estar atentos permanentemente, es seleccionar, es elegir, es buscar tal vez ese protocolo, esa táctica correcta y adecuada para justamente
desempeñar una estrategia y buscar el objetivo, que es que la emergencia sea mitigada, sea minimizada y de alguna forma esa emergencia sea exitosa en su atención, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a fomentar algunas dinámicas que son sumamente importantes. Y acá es donde vamos a empezar a trabajar con la persona de cada uno y con los grupos. Porque lo que nosotros necesitamos es un fuerte trabajo en equipo para que de alguna forma nosotros podamos seguir trabajando, conociendo y fortaleciéndonos en nuestras debilidades. Claramente, esto después lo iremos llevando en todo lo que es el programa Proceso Persona, que es una clase especial, pero básicamente les voy adelantando que permanentemente nosotros en esta capacidad de análisis empezamos con nuestra guardia muy temprano, programa Proceso Persona, preparamos el móvil, preparamos las cuestiones de central, dotamos de una información necesaria de quiénes van a ser los compañeros de la dotación, luego de ello estamos listos para salir al trabajo y tener en cuenta que cada una de las llamadas, cada una de las intervenciones probablemente va a ser distinta, ¿no? Entonces, vamos a tener distintas complejidades. ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la urgencia? Lo iremos viendo y lo iremos definiendo, porque probablemente el sentir que tenga alguien sea muy distinto al sentir que tiene otra gente. Entonces, todas estas cuestiones es necesaria que las podamos trabajar. No hay nada que sea más fuerte que todos nosotros juntos. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos como equipo. Y también saber que estos protocolos es hablar el mismo idioma en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de institución. Si nosotros vamos a tener contacto con la gente que va a estar trabajando, por ejemplo, en policía municipal, ¿sí? O en policía o en guardia ciudadana, también saber que de alguna forma ese contacto va a ser el mismo idioma con cualquier personal sanitario, con cualquier personal bomberil, donde vamos a poder trabajar y encontrarnos en la calle en las distintas emergencias que se van a ir dando justamente desarrollando esta atención prehospitalaria, ¿no? Por eso es muy importante la formación superior en emergencias médicas, que tenga un entorno, una mirada muy compleja para poder lograr una cultura general del trabajo que nosotros vamos a hacer. Ustedes no solo se preparan para ser paramédicos, personal prehospitalario, sino que también se preparan justamente para ser rescatistas y poder seguir adelante con estas situaciones de urgencia de emergencia que se vayan a ir presentando, ¿sí? Dentro y fuera del ámbito prehospitalario y hospitalario, ustedes van a tener una interacción marcada con lo que son las otras instituciones. Ustedes van a estar trabajando permanentemente con todo lo que es justamente el trabajo con bomberos, con policía. Entonces, es importante saber que cada uno tiene su lugar dentro de lo que es la emergencia, ¿sí? Ustedes no van a cumplir funciones de policía, pero se van a abocar justamente a la parte de el proceso sanitario y la atención a esa respuesta de emergencia. También el policía nos va a aportar un trabajo muy importante que es la seguridad de la escena, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante saber que de alguna forma nosotros tenemos que, a ver, fomentar en ustedes, que son nuestros alumnos, el hábito de un cuidado personal, tanto en su higiene, en su equipo de protección personal, en su imagen, en su comportamiento. Vamos a trabajar mucho de forma comunicacional porque vamos a estar trabajando justamente con otras cuestiones como lo que es el lenguaje que nuestro cuerpo expresa. No es lo mismo estar en una situación de emergencia donde tal vez crucemos nuestros brazos y nuestro idioma corporal esté diciendo otra cosa, teniendo en cuenta que hay un entorno que nos está mirando, hay un entorno que está ávido de una respuesta a una necesidad que nosotros venimos a dar, ¿no? Claramente esto hace un trabajo muy importante con lo que es la atención a la víctima, donde claramente nuestra postura, nuestra forma de tener contacto con ese paciente va a ser muy distinta y ahí es donde nosotros vamos a tratar justamente de humanizar todas estas cuestiones de emergencia y tener en cuenta que es muy necesario también todo lo que es la psicología
tecnología de la emergencia. Particularmente a ustedes les ha tocado una cátedra donde le damos mucha importancia a todo el trabajo, porque yo necesito que la maquinita de trabajo que van a hacer ustedes esté cuidado. Yo necesito que ustedes en los próximos 50 años puedan estar subidos a su móvil, respondiendo a emergencias y estando al pie del cañón para cada una de las intervenciones que vamos a tener. Claramente, si no cuidamos nuestro cuerpo, claramente si no cuidamos nuestra mente, nuestro trabajo va a ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces, fíjense que estos hábitos de higiene, estos hábitos de cuidado son realmente importantes y ya iremos comprendiendo el trabajo de cada uno de ellos que iremos realizando, ¿sí? A ver, también es importante que nosotros cuidemos a nuestro equipo, tanto el equipo material de trabajo como el equipo, la dotación que va a estar acompañando nuestra actividad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar confiándole nuestra vida justamente a nuestro compañero de trabajo, nuestra vida al personal de tránsito que nos va a abrir un corredor sanitario y a cada una de las instituciones que van a estar trabajando en lo que es la emergencia. ¡Wow! De golpe esto que hablábamos de ser paramédico empieza a trascender fronteras, empieza a tener otra mirada, empieza a tener otra visión totalmente distinta que probablemente no la teníamos en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense que realmente es muy importante tener en cuenta, a ver, nuestra salud, justamente cómo vamos a condicionar nuestro cuerpo, cómo vamos a condicionar el medio donde nos toque trabajar. Y vamos a hacer probablemente de una zona de un caos, de una emergencia, probablemente hagamos un lugar saludable de trabajo, un lugar confortable donde nosotros nos podamos sentir cómodos y desarrollar de una forma profesional esta tarea que venimos a realizar, ¿sí? A ver, nuestro cuerpo, nuestra mente son sumamente importantes y necesarios para poder trabajar y es importante que para poder ayudar nosotros empecemos ayudándonos particularmente a nosotros, ¿no? Ahí también empezaremos a ser un poco más egoístas y empezaremos con el cuidado justamente de nuestra seguridad y empezaremos a ver justamente cómo podemos trabajar de alguna forma todas estas situaciones que son emblemáticas para nosotros y para nuestro correcto desempeño, ¿sí? A ver, desarrollar habilidades y destrezas, tanto materiales como técnicas, para utilizar los procedimientos, para solucionar problemas en distintos escenarios, es algo que nos tiene que permanentemente agilizar nuestra mente y nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tener una resolución de conflictos sumamente importante, activa y sumamente rápida, enérgica, para poder trabajar en esto, ¿no? Por eso también tenemos que entender que nuestra actividad desde el primer momento es disciplinada, porque un protocolo te organiza, un protocolo te da la disciplina que vos vas a necesitar justamente para poder trabajar de una forma clara, segura, concisa, tratar de trabajar brevemente porque nuestras intervenciones en la emergencia son así. Entonces, en algún momento hablaremos de todo lo que es la hora dorada, los minutos de platino, no se preocupen, pero sí es importante saber que ustedes de alguna forma van a tener que justamente desarrollar estas habilidades para poder trabajar y estar atentos a este tipo de situaciones, ¿sí? Es una formación continua y un aprendizaje permanente. El hecho de que nosotros nos recibamos no significa de que ya estamos listos para salir a trabajar. Significa que nuestro título nos habilita a tener conocimientos para desarrollarlos en determinadas situaciones, pero claramente no nos podemos quedar quietos, sino que de alguna forma tenemos que seguir avanzando con nuestra formación y nuestro aprendizaje continuo para entrenar, capacitarnos y de alguna forma estar permanentemente actualizados en todo lo que es nuestra actividad, en todo lo que es justamente nuestra tarea que vamos a ir desarrollando de forma profesional. Aplicar y generar los conocimientos científicos, materiales, tecnológicos, en cada una de las áreas que vamos a ir desarrollando, ya sea, por ejemplo, una intervención en un rescate vehicular o que tengamos que participar en una situación de fuego o en cualquiera de las situaciones sanitarias que nos van a estar tocando de forma permanente, ¿sí? Entonces, fíjense que realmente nuestra formación y nuestra
predeterminación para el aprendizaje tiene que ser justamente continuo y de alguna forma debemos lograr que esa atención que nosotros vamos a ir prestando la podamos desarrollar de forma máxima, de forma plena, segura, para que nuestra dotación sea capaz de dar respuesta a este tipo de situaciones que nosotros vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, realmente estos objetivos generales que nosotros necesitamos, justamente acompañados de esta comprobación científica, de esta capacitación, de todo el aporte tecnológico, es sumamente importante. A ver, con respecto a nuestra carrera, ustedes saben que está dividida en lo que es 24 meses. Estos meses están divididos en cuatrimestres, donde nosotros iremos participando en esta formación paulatina y adquiriendo estos conocimientos. Ahora empezamos justamente con todo lo que es el cursillo de ingreso. Recuerden que el cursillo de ingreso es obligatorio. Ustedes tienen la obligación de tener mínimo el 80% de asistencia a las clases. Traten justamente de no quedarse libres por faltar a la clase o por ausencias. Tengan en cuenta también que luego del receso invernal, empezaremos con todo lo que son los encuentros semanales, donde ustedes particularmente les toca la comisión A, que se va a desarrollar los días miércoles. Esta comisión A funciona de 8 a 13 horas, ese es su horario, ¿sí? Donde claramente vamos a tener, particularmente en nuestra materia, táctica y estrategia o introducción a las urgencias y emergencias, un miércoles largo que va a estar constituido porque vamos a empezar a las 8 de la mañana y vamos a finalizar a las 13 horas, pero también vamos a tener intercalado un miércoles cada 15 días, lo que denominamos un miércoles corto, donde ustedes van a tener la interacción con otras materias, tanto ya sea la parte de anatomía o la parte justamente de biología y demás, ¿no? Pero tengan en cuenta que esta materia es la materia que más carga horaria tiene. Es una materia que no se puede rendir libre porque es una materia que es teórico-práctica, donde en la práctica no solo vamos a poner en funcionamiento todos los recursos que vamos a ir adquiriendo y que vamos a ir trabajando, sino que también vamos a ir poniendo el esfuerzo, el trabajo de nuestro cuerpo, vamos a condicionar justamente nuestras posturas, nuestro cuerpo, cómo va a funcionar con posturas ergonómicas, vamos a ir trabajando con distintos tipos de pesos, también vamos a ir trabajando, por ejemplo, en distintas situaciones de emergencia. Particularmente tenemos 4 módulos en los cuales nosotros vamos a ver, en el primer módulo va a ser un módulo que de alguna forma vamos a equiparar e igualar los tantos para que todos puedan justamente acostumbrarse. Hay gente que recién sale del secundario, pero también hay gente grande, hay gente que está trabajando. Entonces, de alguna forma, nosotros necesitamos equiparar estos tantos para poder justamente trabajar en todo lo que es este crecimiento paulatino. Entonces, en este primer módulo, lo que vendría a ser asistentes sanitarios en emergencia, va a ser un módulo donde todos vamos a empezar a hablar el mismo idioma y nos vamos a igualar para que todos, a partir del segundo módulo, empecemos a trabajar fuertemente, ¿no? El segundo módulo vamos a ver todo lo que son la asistencia en urgencias médicas, donde el protagonismo lo van a tener ustedes. Ustedes permanentemente van a estar dando exposición de determinados temas. Recuerden que en la universidad, eso seguramente ya lo están viendo en la parte de metodología del aprendizaje. Nosotros en la universidad, el docente les da un tema, desarrolla un tema junto a ustedes. También les va a dar material para que ustedes investiguen, les va a dar trabajo práctico. En nuestra materia vamos a tener muchos trabajos prácticos. Es una materia que necesitamos que sean sumamente autónomos. Para eso está el Classroom, en el que ustedes permanentemente van a tener noticias, información, donde ustedes también van a tener que ir desarrollando y, desarrollar este hábito de poder ingresar todos los días al Classroom o ingresar seguido para ver si no hay un trabajo práctico sorpresa que haya salido a la madrugada, que haya salido a la noche. Tengan en cuenta ustedes justamente que como personal de rescate y como personal de urgencias, la emergencia no tiene
tiempo y no tiene lugar. La emergencia puede ser a las 2 de la mañana, la emergencia puede ser a las 3 de la tarde. Bajo ese concepto, nosotros empezamos a formarnos en esta materia, por eso también es una metodología muy especial, donde ustedes van a tener que estar atentos a lo que va a ser su central de emergencias. ¿Cuál va a ser su central de emergencias? En este momento va a ser su Classroom, donde vamos a tener puesto todo lo que es el material para desarrollar y justamente también vamos a tener lo que es la incidencia o vamos a publicar algunas directivas para que ustedes puedan ir desarrollando. A lo largo de este año, esta materia va a tener un fuerte compromiso en la parte de formación, en todo lo que es tanto la teoría como en la práctica. Vamos a tratar de hacer muchísima práctica para que ustedes rápidamente puedan estar a la altura de las circunstancias para dar un primer socorro, una primera respuesta básica con respecto a todo lo que es la formación y primera respuesta en socorro y en emergencias, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosita tenemos que tener en cuenta? Luego vamos a tener un módulo que seguramente es un módulo que a muchos de ustedes les va a apasionar, les va a volar la cabeza, porque es un módulo sumamente dinámico, que es el de operador en catástrofes naturales, donde nosotros vamos a empezar a desarrollar los distintos prototipos que tiene cada protocolo para cada uno de los escenarios, para cada uno de los lugares que nos toque interactuar. Realmente es un módulo fascinante donde vamos a tener que poner nuestra destreza física y nuestros conocimientos previos, donde también trabajaremos con cuerdas, trabajaremos con situaciones climáticas adversas. Les prometo que vamos a tener algunas salidas a campo donde ustedes van a trabajar y van a saber lo que es trabajar bajo presión y van a saber, por ejemplo, también lo que es trabajar bajo la lluvia, trabajar en situaciones de frío, trabajar en condiciones adversas, ya sea climáticas, geográficas y también culturales, porque el entorno donde nosotros vamos a estar trabajando puede y seguramente lo va a ser peligroso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo también abrimos el panorama para todo este trabajo ya en terreno. Y luego vamos a tener un cuarto módulo que vamos a estar hablando justamente de todo lo que es el rescate vehicular. En el rescate vehicular, ya claramente como rescatistas, iremos adquiriendo estas herramientas que nos van a permitir tener una primera respuesta en el momento que nos encontremos solos, en el momento donde personal de bomberos probablemente no haya llegado todavía o donde tal vez nosotros tengamos que interactuar con distintas situaciones de trabajo, de rescate, para poder justamente tratar de sobrellevar esta situación. Claramente creo que es un módulo que les va a gustar muchísimo, es un módulo donde ustedes también van a poder desarrollarse y claramente vamos a ir viendo cuáles son las distintas facetas que tiene esta persona que se va formando como paramédico, ¿no? Entonces, de golpe, saber que todo esto va a ser a la cultura general de nuestro trabajo es realmente fascinante. Ustedes, a ver, no solo van a estar trabajando en una central de emergencia, sino que también van a tener que salir a la calle y conocer su barrio, conocer la geografía de su provincia. Las emergencias no siempre van a ser en nuestro barrio, no siempre van a tener la jurisdicción de nuestra central de emergencias. Muchas veces vamos a tener que estar trabajando justamente con otro tipo de instituciones y claramente vamos a tener que manejar los mismos protocolos, saber que tenemos este mismo idioma en todas las circunstancias que nos toque trabajar, ¿no? Entonces, sepan que esta formación luego estará acompañada en segundo y en tercer año con otro tipo de prácticas. En primer año es obligatorio, a ustedes se los va a convocar justamente para cubrir eventos. La participación que ustedes van a tener va a ser justamente como patrullas, como brigadas. Eso es muy bueno porque van a tener una persona guía, un profesional guía, y ustedes van a poder apoyarse justamente entre ustedes, los mismos compañeros, para poder avanzar en todo lo que es la cobertura de ese evento, ¿no? Luego ya
segundo año empezaremos a trabajar con grupos más pequeños, justamente haciendo otro tipo de intervenciones y también tener una carga horaria importante con todo lo que es el contenido teórico. En tercer año, no solo que van a trabajar, van a tener prácticas profesionales obligatorias, donde ahí ya van a estar ustedes probablemente solos en todo lo que es el trabajo en el móvil o en todo lo que es el trabajo de prehospital. Pero para mí es sumamente importante, el primer consejo que quiero darles es todas aquellas personas que no saben conducir, que no saben manejar, empiecen a hacerlo, porque rápidamente ustedes en muy poco tiempo seguramente ya van a estar arriba de los móviles y tengan en cuenta que de acuerdo a la formación que se establece, ustedes van a ir como un tercer tripulante y el tercer tripulante ya vamos a hablar un poquito más de este tercer tripulante, ¿no? Pero particularmente sepan de que es un tercer tripulante muy activo y va a ser el que va a manejar las ambulancias, las autobombas, etcétera, etcétera, según la central de emergencias donde les toque a ustedes. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que una de las herramientas que van a utilizar fuertemente es justamente todo lo que es la conducción de vehículos. Y claramente después les iremos pidiendo que a medida que puedan también vayan sacando el carnet de conducir en categoría D3 en todo lo que es provincia o en categoría D4 lo que es con reconocimiento nacional, ¿sí? A ver, hoy empezamos a cambiar la vida y claramente esto no es algo que, bueno, nada, lo seguimos procesando. Hoy ya tenemos herramientas para salir a la calle y empezar, por ejemplo, mínimamente a hacer maniobras de RCP. Pero claramente la idea es que ustedes se puedan llevar otro tipo de contenidos de estas clases y justamente vayan teniendo una preparación dinámica y absoluta en esta formación compleja como lo que es la formación superior en emergencias médicas. Es algo también importante para destacar que, a ver, la Universidad Nacional de Córdoba tiene un reconocimiento histórico internacional, una aceptación en cualquier ámbito, y eso es muy bueno porque ustedes al finalizar estos 24 meses, estos 3 años de cursado, de alguna forma, al aprobar los estudios finales y el trabajo práctico final, van a tener la posibilidad de ir al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, entre otros, y presentar toda su papeleta para poder sacar justamente lo que es una matrícula profesional que va a ser también reconocida en los distintos ámbitos. Muchas veces, encontramos algunas formaciones que nos prometen un montón de cosas, pero no tienen ni el respaldo educativo ni justamente a nivel gubernamental. Por eso les pido, chicos, estudien, esfuércense muchísimos, no va a ser fácil, esta va a ser una formación que les va a llevar su tiempo, es toda una inversión académica que ustedes empiezan a hacer y realmente es sumamente importante que ustedes puedan darse cuenta que lo que ustedes no hagan por su formación probablemente en muchos lugares no llegue a buen puerto, ¿sí? Por eso vayan por todo, vayan absolutamente por más. A ver, y acá empezamos también a volvernos a preguntar qué es un paramédico, para qué sirve un paramédico y empezamos a replantearnos esta situación de ser paramédicos, ¿no? Probablemente muchos de nosotros venimos con la fantasía de que, nada, tenemos ganas de salvar vidas, tenemos ganas de ser esos pequeños superhéroes y probablemente en nuestra carrera profesional nos toque muchas veces ser héroes. La mayoría de las veces vamos a ser héroes que probablemente no seamos reconocidos, probablemente no nos hagamos ricos trabajando de esto, pero seguramente vamos a hacer algo que nos llena de satisfacción y que nos da la posibilidad de tener esa empatía con nuestro prójimo, nuestra empatía con nuestra víctima y también justamente con el entorno, con el medio, que de alguna forma nos permite hacer que estas personas que están pasando por un momento difícil por esta situación dejen de ser víctimas y pasen a ser pacientes, pasen a ser justamente nuestros pacientes. Desde el primer momento que nosotros tomamos contacto con nuestro paciente, es el momento donde nosotros convertimos a esa persona que
tuvo algún tipo de problema, a esa persona que es una víctima, la convertimos justamente en nuestro paciente. Y ese paciente va a ser la persona que nosotros vamos a tener a nuestro cuidado y vamos a hacer lo posible por mitigar sus dolores, vamos a hacer lo posible por tener la intervención para que minimicemos los riesgos y los peligros a los que está expuesto esa persona, ¿sí? Bien, es sumamente importante la tarea del paramédico porque a través de la cultura general que va a ir adquiriendo el paramédico y de su esfuerzo científico, técnico, apoyado claramente con los distintos avances de la tecnología, el paramédico va a poder dar hoy otro tipo de respuestas que antes no se podía dar. Fíjense que acá empezamos a hablar justamente de una persona profesional, justamente es un profesional no médico, donde también pasa a tener la importancia de un buen conductor, donde también pasa a tener la importancia de esa persona que está a cargo de la dotación, y no solo eso, sino que también va a tener en cuenta toda la seguridad de la dotación y va a trabajar fuertemente con todo lo que es el cuidado y la intervención activa en lo que es el papel de la emergencia, ¿sí? A ver, es un colaborador directo del médico. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta, cuando nosotros salimos en la dotación de 3 personas, la tripulación está compuesta por un médico, un enfermero, ¿sí? Y justamente el paramédico. El paramédico va a estar justamente atento a todo lo que es la seguridad nuestra, a la seguridad de la dotación, la seguridad del paciente. Tengan en cuenta también que el médico se va a ubicar en la parte de la cabeza del paciente para poder hacer una evaluación general. El paramédico va a estar a uno de los laterales del paciente, el enfermero va a estar del otro lado del paciente, el enfermero se va a encargar de todo lo que es la parte de vías, de todo lo que es la administración de medicación, ¿sí? Y la persona que va a ir rotando y que va a estar interactivamente de forma permanente con el médico es justamente el paramédico, ¿sí? Entonces, saber que es el encargado del móvil, de la seguridad general, como dijimos, del paciente, de la dotación, es realmente muy importante porque de alguna forma el paramédico es esa persona que va a proveer todo lo que es la famosa estrella de la vida, ¿no? Todo lo que es la detección de la situación de emergencia, va a estar en comunicación con el despacho, vamos a tener y va a ejercer todo lo que es el reporte con todo lo que ellos significa el ida y vuelta en el reporte, la comunicación permanente, el apoyo permanente con el personal de despacho. En el despacho vamos a tener también personal paramédico que va a estar trabajando justamente a través de las comunicaciones. Otra forma distinta, totalmente distinta de abordar lo que es la emergencia, ¿sí? Los cuidados en la escena, justamente un transporte al centro médico apropiado, adecuado, y probablemente va a tener que mantener estabilizado al paciente o tratar de hacerlo justamente hasta que en el centro médico pueda tener otro tipo de trabajo, otro tipo de atención a través de los médicos. Tengan en cuenta que todo esto va a ser sumamente dinámico. ¿Cuántas veces tenemos que llevar un paciente y de alguna forma tenemos que esperar que tengamos la posibilidad de tener una cama o la posibilidad de tener un shock room? Muchas veces terminamos de alguna forma de ir atendiendo a estos pacientes en el pasillo del hospital o tranquilamente en el estacionamiento de emergencias, esperando justamente un turno para que ese paciente pueda tener otra atención de alta complejidad, ¿sí? Bien. Claramente no podemos dejar de pensar en todo lo que es la parte histórica de la paramedicina. Tengan en cuenta que la paramedicina tal vez uno de sus orígenes sea esto de todo lo que son las guerras. Las guerras históricamente siempre fueron por una cuestión de obtención de poder, obtención de territorios, y antes las guerras, a ver, no eran guerras profesionales, se sacaba gente de la campiña o ciudadanos comunes de un pueblo, de una ciudad, justamente para que pudieran defender los intereses de esa nación, de ese pueblo, o tal vez los intereses privados de determinado grupo de gente. Con esto
vemos que, a ver, ante esta cuestión de que empiezan a existir muchos heridos, muchas situaciones complicadas, la gente necesitaba ser evacuada y rápidamente ser sacada de las zonas de batalla y ser retiradas. ¿Por qué? Para volver a trabajar en la guerra o para volver a trabajar justamente en el campo, para tratar de sostener justamente la economía local de un lugar. ¿Cómo esto va trabajando? Y bueno, claramente antes el desperdicio de alguna forma o la cantidad de muertes que se generaban justamente por la falta de atención, genera que algunos médicos de alguna forma empiecen a pensar, o algunas personas empiecen a adecuar estas situaciones como algo táctico y estratégico para que pueda haber personal idóneo en lo que es la primera atención justamente en situaciones de guerra. Luego esto se fue llevando a situaciones de catástrofes naturales, donde se estuvo trabajando fuertemente en distintos protocolos, donde se pudieron generar tal vez la posibilidad de generar una selección de víctimas múltiples y justamente a través del triage poder optimizar los recursos y los tiempos de respuesta. También, fue creciendo todo lo que fue la aeroevacuación, fue creciendo todo lo que era la atención primaria en el campo de la guerra, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tengan en cuenta que, en todo lo que era el prehospital, ya a medida que fuimos avanzando, en la parte histórica, recién los servicios de emergencia médicos o todo lo que era la formación de técnicos superiores en emergencias médicas surgen con esta posibilidad de tener un formato de una tripulación de 3 personas en el móvil. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que sí, estábamos acompañados de un médico, estábamos acompañados de un enfermero, pero probablemente el chofer de la ambulancia no era un profesional idóneo en la parte de sanitaria, en la parte prehospitalaria o en la parte hospitalaria, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto es sumamente importante. Muchas veces ustedes han escuchado el término de lo que una persona es llamada, por ejemplo, los chofermeros. ¿Qué son los chofermeros? Y acá no queremos realmente desmerecer a nadie. La tarea de un chofer es sumamente importante y es de vital importancia en nuestra función. Pero necesitamos que ese chofer ya no sea un taxista que simplemente maneja bien o una persona que conoce bien el barrio, sino que esta persona pueda ser un tercer tripulante que sea aprovechado de una forma distinta. Esta persona antes era el chofermero, el chofer de ambulancia, ¿sí? Era una persona que estaba desaprovechada porque tenía muchas cuestiones para dar y solo se aprovechaba el recurso de la conducción. Fíjense que a través de todo lo que es esta cuestión de hacer una formación profesional, hacer que esta formación pase a estar en niveles educativos universitarios, nos pone en un lugar de importancia porque esa persona ya dejó de ser un chofermero y pasa a ser un chofer profesional y pasa a ser justamente un paramédico que se dedica no solo a la conducción de un vehículo, sino también a la atención primaria de esa persona que está pasando una situación de crisis, una situación de un momento complicado. Fíjense, de alguna forma, que esto es sumamente importante porque esa tercer persona, esa tercer pata de lo que es de esa tripulación, pasa a ser una persona que es aprovechada al 100%, pasa a ser una persona que optimiza tiempos, pasa a ser un recurso sumamente valioso para poder trabajar en todo lo que es el ámbito de la emergencia, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la suerte de poder tener paramédicos universitarios profesionales que no solo son conductores de ambulancia, sino que son profesionales de la atención prehospitalaria, ¿sí? En todo lo que es el ámbito justamente fuera del hospital y muchas veces también dentro de un hospital. Entonces, hoy el paramédico es un colaborador directo de la medicina en general. Es una nueva versión de esta persona, es una versión sumamente aprovechada y es una versión sumamente versátil, completa, donde este paramédico
puede ser puesto en distintas funciones con un conocimiento general de la materia de emergencia y una cultura general distinta que lo posiciona y le permite estar justamente en una atención de vanguardia, ¿sí? Claramente, todos nosotros también tenemos que hacer lo mejor posible que esté a nuestro alcance para seguir capacitándonos, para seguir formándonos. Y también fíjense qué importante esto de que esto se dejó de dar como formación en algunos colegios o en algunos terciarios y justamente pasa a tener un carácter, una formación universitaria, profesional, donde los distintos ministerios de salud reconocen nuestro título justamente para habilitarlo a una matrícula profesional, ¿sí? A ver, el ser paramédico profesional tal vez empieza en esta pequeña reseña histórica que estamos haciendo en la ciudad de Rosario, allá finalizando los años 90, ¿sí? Alrededor del año 99, donde esta idea pegó muy fuerte y nos dimos cuenta que era una necesidad sumamente grande de profesionalizar estos recursos. Luego, a partir del año 2004, justamente se forma la carrera de los técnicos superiores en emergencia, estos terciarios que empiezan a avanzar justamente y nos da la posibilidad de ir generando otros cursos distintos, por ejemplo, un curso universitario como lo es el asistente sanitario en emergencias y rescate, que a partir de este año pasa a ser una diplomatura, donde se sigue creciendo, se sigue cambiando el chip de la formación, la mirada para lo que necesitaba un paramédico a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. El concepto de paramédico empieza a tomar otra fuerza totalmente distinta y fíjense que hay muchas dotaciones que justamente el binomio está constituido por dos paramédicos. A ver, si ustedes ven muchas de las series de Estados Unidos, van a ver el enfermero, el paramédico, dos paramédicos. Bueno, creemos y estamos totalmente convencidos que una conformación buena para atender las emergencias es lograr tener en las unidades una tripulación de 3 personas, donde uno sea un médico, otro enfermero y otro el paramédico. Claramente, si no tenemos alguno de ellos, el paramédico va a cumplir una función muy importante porque va a reemplazar también al enfermero y también al paramédico. El paramédico, dentro de esta formación versátil que tiene, es muy dinámico porque el paramédico vive al palo, el paramédico está atento a todo, el paramédico sube y baja, el paramédico es la mano derecha del médico, es la mano derecha del enfermero. El paramédico tiene muchas funciones a las cuales debe responder como profesional, ¿sí? Por eso también es importante saber que a partir del año 2017, la Universidad Nacional de Córdoba, que ya venía gestando esta formación, asistente sanitario en emergencias y rescate, pasa también a conformar dentro de su currícula la formación del paramédico universitario. Este paramédico que hoy es profesional, este paramédico que hoy tiene la posibilidad y la capacidad de tener una matrícula profesional aceptada por los distintos gobiernos provinciales y también nacional, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante este proceso histórico que nosotros vamos teniendo, porque de alguna forma esa persona que tal vez tenía el don de saber manejar, esa persona que tal vez tenía el don de saber ayudar, ahora tiene el don de formarse, ahora tiene la posibilidad de justamente establecer eso, ¿no? De buscar la buena madera y buscar justamente el profesionalismo en algo que es realmente una actividad sumamente activa, vigente y presente en todo lo que es justamente la paramedicina, tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. Bueno, pero esto de alguna forma nos tiene que hacer buscar o entender que el profesional para mí también tiene que estar preparado y también tiene que tener otra cabeza distinta, otra apertura de mente, ¿no? Ojo, no significa que una persona con capacidades diferentes no pueda ser paramédico. De hecho, les voy a poner el ejemplo, uno de nuestros alumnos en una capacitación, bombero voluntario de Centenario, en la provincia de Neuquén, uno de los cuarteles de bomberos más importantes que tiene la provincia de Neuquén, justamente en Centenario.
es inválido y está en una silla de ruedas, pero no lo hace menos bombero y no lo hace menos profesional, porque esa persona se dedica a la atención de llamadas de emergencia de su central. Esa persona, después de un accidente, trabajando en la calle justamente como bombero y paramédico, vio la posibilidad de que podía seguir siendo de utilidad. Y claramente con todo lo que era su sabiduría, su técnica, pudo empezar a dirigir todo lo que era la central de emergencias. Hoy hay muchas personas con discapacidades o con capacidades, mejor dicho, distintas, que pueden estar dando una atención primaria y que son de vital importancia y de vital ayuda. No tiene que ser justamente un impedimento. Yo creo que muchas veces el primer impedimento somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros claramente nos tenemos que plantear qué tipo de profesional vamos a querer ser y claramente conociendo nuestras limitaciones, claramente conociendo cuáles son nuestras debilidades, probablemente podamos establecer dónde queremos llegar y enfocar nuestro norte, enfocar nuestro camino para poder avanzar, para poder seguir y de alguna forma, fíjense qué importante, poder sentirnos plenos y desarrollarnos en nuestra vida, ¿sí? A ver, este profesional no médico que se va a dedicar a la paramedicina, este profesional que de alguna forma necesitamos que tenga una formación completa, compleja, dinámica, una formación sumamente integradora, también tiene que tener su perfil para que de alguna forma pueda desarrollarse al 100% y sea de forma plena este trabajo que pueda estar haciendo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr o qué vamos a buscar justamente? A ver, que cualquier persona que tenga la capacidad de una análisis, de un juicio crítico, esta persona que tenga la posibilidad de discernir y de poder elegir y, una mirada crítica, observadora, vuelvo a decir, pueda generar una formación científica, técnica, donde se pueda poner en práctica todo lo que es la parte justamente teórico-práctica y desarrollarse en ese ambiente pleno de trabajo, ¿no? Dentro de estas competencias que nosotros vamos a tratar de buscar entre nuestros alumnos en el perfil que creemos y consideramos que un paramédico tiene que tener, justamente vamos a ver que esta persona pueda tal vez desempeñarse en todo lo que es el trabajo de su equipo, en todo lo que es un trabajo constante en la dotación. Para nosotros es sumamente importante el trabajo en equipo, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en eso, no solo el trabajo en equipo en nuestra institución, en nuestra dotación, sino el trabajo interfuerzas, el trabajo en equipo con otro tipo de instituciones donde todos tengamos el objetivo, el norte en común, justamente, que es tratar de minimizar los daños de esa emergencia, de esa situación. Entonces, esta persona tiene que desarrollarse en su equipo, tratar de trabajar con su dotación de forma coordinada, con objetivos totalmente claros, utilizando los protocolos comunes para su trabajo, su desempeño, ¿sí? También el tema de saber que permanentemente vamos a tener que interactuar no solo con el público en general, sino también con otras instituciones. Y es importante que, tanto a nivel físico como psicológico, nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias para estas situaciones. Permanentemente vamos a estar en contacto con situaciones de violencia o vamos a observar distintas situaciones que se vayan complicando en lo que es la calle, ¿sí? Pero justamente nuestra formación va a ser continua y permanente para que de alguna forma podamos seguir trabajando en ello. Fíjense cómo todo de alguna forma se va uniendo, todo de alguna forma se va concatenando para que todo de estas herramientas puedan justamente optimizar este recurso que es muy valioso, que es el recurso humano que se va a desarrollar como paramédico, ¿sí? Brindar cuidados en la escena, es importante que nosotros, bajo el concepto de seguridad de escena de situación, sepamos que todas las escenas van a ser dinámicas, sepamos que probablemente tengamos que ir adaptándonos a cada una de las situaciones. Por eso, dejar de mirar en tubo y tener una mirada 360 para poder estar seguros y
justamente aplicar estos protocolos de carácter internacional. Poseer habilidades y destrezas técnicas para que se puedan utilizar estos procedimientos prioritarios. ¿Y cuáles son los procedimientos prioritarios que tratan de alguna forma que el riesgo de vida deje de tener riesgo, de que podamos tener una intervención más tranquila con este paciente, etcétera, etcétera, ¿sí? Ayudar al paciente y a su familia con los conocimientos y con los cuidados. Claramente con el paciente vamos a tener a ver los conocimientos de salud. Tal vez vamos a estar trabajando directamente con el cuerpo del paciente, pero tengan en cuenta que con la familia probablemente tengamos que hacer un doble trabajo porque el trabajo psicológico es sumamente importante. El paciente va a estar gritando, va a estar sufriente, va a estar doliente, pero los familiares, con el solo hecho de ver a una persona uniformada o alguien que baja de una ambulancia, claramente los familiares van a estar en un estado de nerviosismo que probablemente la mayoría de las veces no sea de ayuda, sino que sea una complicación. Y fíjense cómo también vamos a tener que trabajar justamente con todo lo que es el tema de esa psicología de la emergencia para poder darle la contención necesaria a esa familia, para poder dejarnos trabajar sobre el cuerpo del paciente. Es sumamente importante tener en cuenta, que la psicología de la emergencia es una herramienta fundamental para aplicar nuestros conocimientos y cuidados sobre la víctima, sobre nuestro paciente. Esa víctima, esa persona que justamente está pasando por un momento difícil y justamente pasa a estar a nuestro cuidado. Bien, tomar decisiones con grupos o instituciones que intervienen en desastres o emergencias, una capacidad de mando tal cual nos lo muestra el bastón de Esculapio, ¿no? Y esto tal vez de tomar decisiones en situaciones de envergadura, la posibilidad de desarrollarnos y trabajar fuertemente con todo lo que es un sistema de comando de incidentes, donde todos nosotros podamos trabajar esa emergencia sabiendo que va a haber áreas específicas de trabajo y que vamos a responder a un comando para que este incidente de alguna forma pueda ser resuelto rápidamente. A ver, todas estas cuestiones nos hablan de una actualización, una capacitación, un entrenamiento, ¿sí?, continuo. Y es algo que nosotros no podemos dejar de observar. Es algo a lo que nosotros tenemos que estar permanentemente atentos justamente para poder desarrollar de una forma profesional nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es realmente importante estar actualizado. Sí, claramente, porque los protocolos cada 5 años pueden llegar a tener un cambio, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros tal vez tenemos una cultura general de la emergencia y no nos desarrollamos todos los días, por ejemplo, en lo que es rescate acuático o lo que es rescate vehicular. Claramente vamos a tener que actualizarnos cada tanto para ver cuáles son los protocolos o las intervenciones que en las determinadas situaciones que podemos ir encontrando, ¿sí? A ver, una dotación en forma coordinada y con objetivos comunes probablemente sea sumamente efectiva para poder trabajar. Y fíjense que qué bueno esto de saber lo que le está pasando a nuestro compañero, qué bueno tener ese conocimiento, dejar las cuestiones que tal vez puedan ser personales, dejarlas de lado y poder trabajarlas afuera de nuestra central de emergencias con un café, pero adentro ser un equipo y ser la fuerza más valiosa y tener esa fortaleza de unión, de vínculo, de equipo, donde todos vamos a estar trabajando de forma mancomunada para que de alguna forma esta situación pueda ser sumamente sobrellevada, ¿no? Y sumamente benefactoria, perdón, no me salía, para nuestro paciente. Qué importante es ser empáticos y qué importante es tal vez ponernos en el lugar de esa persona que está sufriendo o está pasando un mal momento. Bien, algunas incumbencias que nosotros tenemos que tener
claro para todo lo que es la formación de este profesional, ¿no? A ver, este profesional tiene que ser capaz mínimamente de realizar una clasificación de víctimas múltiples, saber hacer un triage, evaluar y tratar al paciente, examinar la seguridad del lugar donde nos vamos a estar desempeñando. No es lo mismo que estemos trabajando en un lugar totalmente seguro, donde tal vez tengamos el piso mojado, donde no sabemos si eso es agua o es combustible, o si ese combustible tiene la posibilidad de tener contacto con una chispa eléctrica. Fíjense que también aplicar todo lo que son técnicas de soporte vital básico, tanto en lo mínimo como en lo máximo, ¿no? Asegurándole a la persona que ese soporte vital básico, tanto cuando garantizamos que ese cuerpo pueda tener una circulación o pueda tener una ventilación mínima adecuada para proteger y mantener a salvo todos órganos del paciente y la salud del paciente, ¿no? Un compromiso donde justamente la atención básica inicial de estas situaciones de emergencia sea profesional, y ese compromiso significa que en cada una de las atenciones vamos a dar el todo. En cada una de las atenciones vamos a dar el 100% de lo que nosotros podamos dar, porque claramente necesitamos que ese soporte vital básico esté garantizado, y claramente nosotros no nos vamos a quedar con si alguna vez lo vi, por eso vamos a tener un entrenamiento constante o una búsqueda en todo lo que es la capacitación permanente para que de alguna forma tratemos de asegurar ese soporte vital básico profesional que nosotros le vamos a estar dando a la persona, ¿sí? Bien, a ver, todo lo que es primeros socorros, tanto en la parte corporal, en la parte también material, en la parte de catástrofes, como también estar con una mirada integradora a todo lo que son esos primeros socorros psicológicos que son fundamentales y son necesarios. Apoyarnos y apoyar todo lo que es el despacho. Muchos de ustedes van a salir a trabajar probablemente a todo lo que es la atención en telemedicina. Fíjense cómo de alguna forma vamos complementando nuestro espectro de profesionalismo, nuestra tarea profesional que va a ir desarrollando un paramédico universitario. Un paramédico universitario no significa que siempre vas a estar en la ambulancia. Un paramédico universitario significa que vas a tener otro tipo de áreas en las cuales vas a poder desarrollarte. Áreas como lo que es la operación de comunicaciones de emergencia, áreas donde puedas trabajar con el despacho, áreas donde puedas trabajar con la coordinación de recursos, tantos de rescate como de recursos humanos, ¿sí? Entonces, hoy tener en cuenta que a través de la telemedicina podemos llegar mucho más lejos y podemos tener otro tipo de atención donde no siempre vamos a contar con médicos en todas partes. Es preponderante y fundamental la presencia de un paramédico profesional bien formado, ¿no? Entonces, tenemos una colaboración directa con todo lo que son el personal médico, con todo lo que son los enfermeros, verificar también el funcionamiento de todos los equipos, de todos los móviles. Nuestra tarea de logística es sumamente importante, y fíjense que también es una tarea sumamente operativa para poder mirar de cara a todo lo que son las emergencias o las catástrofes que se van a ir presentando, ¿sí? A ver, si estas situaciones no las tenemos en cuenta y no nos preparamos para ser los mejores profesionales que nosotros queremos ser, claramente vamos a estar generando o agravando un daño mayor en esa situación de emergencia. Hoy el personal paramédico, el paramédico universitario, es justamente conformado dentro del equipo de todo lo que es el área de sanidad, y trabajamos directamente con médicos y enfermeros. Somos auxiliares directos de todo lo que es la atención prehospitalaria. ¿Por qué no también hablar de la atención hospitalaria, donde en muchos hospitales la recepción del paciente en un shock room ya la está realizando un paramédico, justamente hace el traspaso del prehospital a la parte hospitalaria? Entonces, a ver, el conocimiento de calle, el conocimiento de materia que tiene el paramédico es realmente importante y va mucho más allá de las fronteras que nosotros podemos programar con respecto a esto, ¿no? Me quedo en ser un paramédico y solo hago primeros socorros. No,
Cambiemos ese concepto porque hoy el paramédico profesional es un personal universitario, ¿sí? Con certificación universitaria que está preparado justamente para poder trabajar en distintos ámbitos y situaciones a nivel rescate en la que ustedes puedan imaginarse. De hecho, tenemos paramédicos que hacen aeroevacuaciones, hacen rescate en altura, trabajan con el tema de la sanidad en pozos petroleros, trabajan, por ejemplo, en dotaciones bomberiles, etcétera, etcétera. Dentro del ámbito hospitalario, claramente también este personal paramédico está teniendo una importancia sumamente grande con respecto al ser esto, ¿no? Un auxiliar de la sanidad y un factor importante en la colaboración directa de la recepción de los pacientes. Pero fíjense que también las ambulancias salen de los hospitales, ¿no? Hoy por hoy, y ya lo iremos viendo después con algunas de las distintas escuelas, justamente este personal paramédico lleva, tiene la ventaja de llevar en su ambulancia el hospital a la calle y lleva el hospital justamente la ambulancia a donde se produjo el accidente, a donde se necesita esta intervención. Hoy por hoy vamos a tener atenciones en domicilio, en la vía pública. Tengan en cuenta que según la central de emergencias en la que ustedes puedan estar trabajando, van a tener entre 30 y 50, 60 intervenciones diarias y claramente también según la zona geográfica, si es una ciudad más grande o no, eso se va a ir multiplicando de acuerdo a la necesidad y a la demanda que existan con respecto a la emergencia, ¿no? La atención de víctimas múltiples, la atención interinstitucional, no solo que vamos a ser requeridos para trabajar en la parte sanitaria, sino que también acompañaremos a bomberos, acompañaremos a policía, ¿por qué no hablar de la parte judicial, donde también el paramédico matriculado tiene una vital importancia en todo lo que son algunos procedimientos judiciales que así lo requieren, ¿sí? Bien, entonces, tengan en cuenta también que estas situaciones de desastre se pueden suscitar y las podemos encontrar permanentemente en cualquier situación. A ver, y les cambio esto, ¿no? Cuando nuestros recursos de respuesta local justamente no alcanzan y necesitamos pedir otro tipo de recursos, esa situación se convierte claramente en un desastre porque no tenemos una ambulancia por cada uno de los habitantes que viven en una ciudad, ¿no? Y esa zona urbana tranquilamente se puede convertir en una zona agreste y por qué no hacer situación o tener o encontrarnos con situaciones de búsqueda y rescate en zonas agrestes, etcétera, etcétera. Claramente no vamos a tener un norte, no vamos a tener un fin que nos limite en nuestra actividad. El profesional paramédico matriculado está justamente habilitado y capacitado para responder un sinnúmero de situaciones tanto hospitalarias como prehospitalarias, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en lo que es la atención prehospitalaria? La reducción del tiempo de asistencia al paciente, ese tiempo que después lo vamos a denominar justamente como la hora dorada y ver también cuáles son los 10 minutos de platino que van a trabajar directamente entre el paciente y el rescatista, ¿sí? Pero ya lo iremos desarrollando, no se pregunten. A ver, hoy por hoy, realmente yo creo que todo lo que nosotros nos podemos imaginar, soñar y percibir con respecto a las emergencias no alcanza. La emergencia es tan dinámica que no hay una emergencia igual a la otra. Vamos a estar rodeados de eventos de urgencia de forma cotidiana, donde estas situaciones de emergencias y desastres pasen a ser algo realmente con lo que vamos a tener que estar muy familiarizados, ¿no? Y justamente el campo de aplicación que nosotros vamos a tener, ya sea en el lugar del suceso y durante el suceso, tenemos que llevarlo a un cuidado, a ese traslado y después justamente tratar de mantenerlo a ese paciente estabilizado hasta que nosotros podamos entregar el procedimiento, hasta que nosotros podamos entregar ese paciente que nosotros vamos a tener. Entonces, fíjense cómo nos va cambiando la situación, cómo nos va cambiando la bocha y tenemos otra mirada totalmente distinta de todo lo que es justamente la emergencia, ¿no? Creo que
muchos de ustedes no tenían idea dónde se estaban metiendo, muchos de ustedes tal vez pensaban que esto era simplemente primeros auxilios. Y hoy por hoy los primeros auxilios cambiaron de concepto y empezamos a aplicar primeros socorros, donde aquella persona que dice no saber nada ya puede estar activamente en una emergencia colaborando. Entonces es importante que todos nosotros de alguna forma podamos tener ese cambio de chip. Chicos, no va a ser fácil, se los aseguro, se los prometo. Voy a llevarlos al límite, voy a sacar lo mejor de ustedes, voy a hacer que conozcan sus propias debilidades para que ustedes mismos puedan fortalecerse, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar algo de lo que nosotros vamos a hacer, pero es una puntita, algo muy chiquito, porque mi intención es justamente que ustedes lo puedan descubrir cuando estemos en la parte presencial, en la parte de práctica. Y ahí iremos por todo y por mucho más. Ahí lo muestro de vuelta porque me parece que no todos lo vieron, así que vamos de vuelta, es unos segunditos. Bien, vamos a parar esto, a ver si me puedo volver ya a la otra pantalla. Ahí estamos, vamos a dejar de compartir justamente para poder interactuar bien con ustedes. Bien, ahí los estoy viendo a todos. Así que, bueno, no sé si queda alguna duda con respecto a esto. Sí me interesa que nos pongamos de acuerdo con esto. Me gusta ser puntual. Habíamos dicho que a las 10:10 de la mañana estábamos largando la clase y a las 10:10 se largó la clase, ¿sí? Tengan en cuenta, y eso se los voy avisando, yo tomo asistencia para la clase 2 o 3 veces durante mi clase. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que las personas que de alguna forma ingresan a clase, terminen la clase y puedan terminar justamente la clase. ¿Por qué? Porque en la emergencia no podemos estar en 2 lugares a la vez. Entonces, empecemos a saber esto. Nosotros nos empezamos a comprometer para hacer un trabajo de formación, ¿sí? Es un trabajo de ida y vuelta. Yo les voy a dar el 100, pero también les voy a pedir a ustedes el 100. Entonces, sepan que su horario de cursado es de 8 a 13. Si ustedes están en clases, no pueden estar trabajando. Por eso también sepan que la asistencia se toma en 2 o 3 veces durante todo el desarrollo de la clase, ¿sí? Sepan que las personas que no están en clase están ausentes y sepan que si no cumplen con el 80% obligatorio para la asistencia, ustedes se van a quedar libres. Sepan también que es obligatorio hacer este cursillo y sepan que también es obligatorio